amigos, les damos la bienvenida a una nueva edición de Más que Béisbol. Como siempre, no podría estar más feliz de poder tener este espacio para compartir con todos ustedes los acontecimientos más importantes del mundo del deporte en todas sus facetas. Vamos a comentar lo mejor de las disciplinas deportivas esta semana, pero antes vamos a recordarles nuestras redes sociales. Nos puedes seguir por @TRBOficial1 en Instagram y en TikTok. Nos puedes ver por nuestra página web www.trb.net.be. Y amigos, los invito a que me sigan en mis redes sociales @másquebéisbolbe en todas las plataformas para que no se pierdan nada de nuestro contenido y que por favor se suscriba a nuestro canal de YouTube, donde va a tener todos los programas que hemos hecho hasta la fecha, además de contenido adicional que le recomendamos que lo vea porque está sumamente bueno. Y amigos, tenemos muchas cosas que comentarles en nuestro programa del día de hoy. Y vamos a empezar con la pelota, vamos a empezar con el mundo del béisbol, porque ya estamos calentando motores para los playoffs. Ya falta muy poco para que culmine la ronda regular. ¿Y esto qué significa? Significa que ha llegado el momento de analizar, de debatir quiénes son los ganadores o quiénes deberían ser los ganadores del premio MVP en la Liga Americana y en la Liga Nacional. Entonces vamos a comentar lo que tenemos aquí. Y vamos a hacer algunas menciones honoríficas de jugadores que por lo que se ha mostrado hasta ahora tal vez no queden como ganadores o que tengan menos probabilidades, pero que sin duda alguna sus temporadas hay que remarcarlas y no se nos pueden escapar. Vamos a hablar primero del dominicano Juan Soto como mención honorífica, parte del podio de nuestro programa del día de hoy como MVP de la Liga Americana. Y es que hay varios datos que vamos a remarcar de la campaña del dominicano, porque ha tenido un debut sensacional con la camiseta de los Yankees de Nueva York. Y es que Soto ha alcanzado la máxima de su carrera en cuadrangulares, consiguió su primera campaña de 40 jonrones, ya tiene 200 cuadrangulares de por vida, y con el tablazo que conectó esta semana frente a los Marineros de Seattle, logró una hazaña bastante llamativa, que es conectar un tablazo en todos los estadios de las grandes ligas, por lo que la temporada de Soto es increíble, hay que remarcarla, no la podemos dejar pasar. Y por cierto, Soto ahora va a tener la posibilidad de disputar sus primeros playoffs con los Yankees de Nueva York. Están solamente a par de juegos de asegurar la clasificación y, por qué no, asegurar el liderato y la victoria en el este de la Liga Americana. Y como ustedes ya saben, Juan Soto está entrando en su último año de contrato antes de la agencia libre, y ese jugoso contrato ya se ve venir. También hay que mencionar a Tarik Skubal, el lanzador abridor de los Tigres de Detroit. Y es que en este momento él es el actual líder de victorias, ponches y efectividad del joven circuito. ¿Eso qué quiere decir? Que en estos momentos la temporada, si finalizaría hoy, que ya está muy cerca de terminar, sería el ganador de la triple corona del picheo. Algo que para mí prácticamente le sella de manera automática el premio Cy Young. Y ahora sí, amigos, vamos con el plato fuerte de la Liga Americana, porque ya vamos a entrar de los dos peloteros que más se han destacado o que las probabilidades dicen que son los que están más cerca de llevarse este galardón. Y por supuesto hay que hablarles de Aaron Judge con los Yankees de Nueva York. Y es que el juez ha tenido una temporada de ensueño con récords históricos, elevando cada vez más su estatus de superestrella, siendo el capitán de los Yankees de Nueva York. Hay que contextualizar un poco lo que ha sido el paso de Judge por los Yankees hasta ahora. Cada uno de ustedes recordará esa magnífica temporada del año 2017, donde estableció el récord de jonrones para un novato, récord que luego rompería el Pete Alonso, y la histórica campaña del año 2022, donde conectó 62 cuadrangulares, rompiendo el récord de todos los tiempos en una sola campaña en la historia del joven circuito. Y además, Judge, recordemos que el año pasado, luego de esa magnífica temporada, tuvo esa lesión que sufrió en el estadio de los Dodgers de Los Ángeles, que digamos que le perjudicó notoriamente la campaña. Estuvo mucho tiempo afuera, le costó mucho volver a tomar el ritmo, pero ya empezando sano, este año 2024 ha tenido una campaña fenomenal. Y es que de hecho en gran parte de la temporada ha tenido números muy similares o incluso mejores a la del año 2022. De hecho, hubo un momento donde proyectaba a romper su propio récord de cuadrangulares. El que Judge tuviese una temporada de esas características nuevamente era muy poco probable, pero habla del increíble talento que tiene el guardabosques del equipo de los Yankees. Y aunado a ello tenemos que remarcar además que proyectaba hacerlo debido a que por un slump que ha sufrido en este mes de septiembre. De hecho, desde que inició este mes batea 240. Parece ya poco probable que lo haga, pero el hecho de que rompa el récord o no es una
es una anécdota realmente, es solamente un comodín, porque la temporada de George sigue siendo fantástica y vamos a remarcar sus logros más importantes. En estos momentos George es el líder en cuadrangulares, empujadas, bases por bolas normales e intencionales, porcentaje de envasado, slugging, OPS y bases totales de todas las grandes ligas, y además de ser tercero en promedio de bateo. Uno de los méritos más importantes de él en la campaña es que se convirtió en el jugador que más rápido en la historia de la MLB llegó a la cifra de 300 jonrones de por vida, necesitando solo 955 encuentros para hacerlo. De hecho, antes de él, el que lo había hecho más rápido fue el Hall of Famer Ralph Kiner con 1087. Quiere decir que George lo hizo en más de 130 juegos menos, una barbaridad. Y con su jonrón número 50 en esta zafra se convirtió en el segundo jugador de los Mulos del Bronx en la historia en tener 3 campañas de 50 o más jonrones. Y el primero fue Babe Ruth. Ya concluyendo con el caso de Aaron Judge, ahora es momento de analizar el caso de Bobby Witt Jr., el shortstop de los Reales de Kansas City. Ha tenido una temporada fantástica, consolidándose como una de las caras del béisbol con tan solo 24 años. Y luego de haber firmado esa extensión de 11 años y 288 millones de dólares. Además de ser el líder de la franquicia en cuanto al rendimiento en el terreno de juego, se ha destacado notoriamente en el ataque y en la defensa. De hecho, estadísticas avanzadas a nivel defensivo muestran que ha tenido uno de los mejores rendimientos en la historia moderna del béisbol. Y de hecho está liderando a lo que significaría la primera clasificación a playoffs de su equipo del año 2015, año en el que fueron campeones de la Serie Mundial y Salvador Pérez, su compañero de equipo, quedó como el MVP de esa serie. Además, sus logros más destacados en la campaña es que actualmente es el líder en promedio de bateo en las grandes ligas y se convirtió en el único shortstop en la historia de la MLB en tener múltiples campañas de 30-30, de 30 jonrones y de 30 bases robadas. Hasta los momentos es el pelotero que ha llegado primero a los 200 hits y mantiene un OVP de 600, un slugging de 600. El último jugador en hacerlo fue justamente Miguel Cabrera en el año 2012. Y para hablarles de la Liga Nacional hay que hablarles de Chris Sale, que en este momento, como mención honorífica, es el líder actual en victorias, ponches y efectividad de todas las grandes ligas, todo con 35 años. Una temporada fantástica que estaría a punto de entregarle el primer premio Cy Young de su carrera. Y por supuesto no podemos dejar escapar la increíble temporada de Shohei Ohtani y de Francisco Lindor. Entonces ha llegado el momento, amigos, de darles mi opinión. Mi podio para el MVP de la Liga Americana sería en primer lugar Aaron Judge, de segundo Bobby Witt Jr. y de tercero Juan Soto. Y en la Liga Nacional, de primer lugar a Shohei Ohtani, de segundo lugar a Chris Sale y de tercer lugar a Francisco Lindor. Y como dato de color, la última vez que en las grandes ligas lanzadores de la Americana y de la Nacional fueron triple coronados fue en el año 2011 con Clayton Kershaw y Justin Verlander. No se despeguen, amigos, porque tenemos mucha más información que compartirles, pero vamos a una breve pausa y ya regresamos. Continuamos con el deporte, continuamos con el análisis, estamos de regreso, amigos, aquí en Más que Béisbol y ha llegado la hora de pasar a otra disciplina deportiva porque ha llegado el momento de hablar del fútbol. Y si bien esta ha sido una semana con muchísimo contenido, donde se estrenó el nuevo formato de la UEFA Champions League, hubo acción también de fútbol sudamericano con la Copa Libertadores, pero hemos seleccionado un tema el día de hoy que no podemos dejar escapar, porque creo que este es uno de los acontecimientos más importantes y más fuertes que han ocurrido en el mundo del fútbol en los últimos tiempos, y es la polémica o el debate acerca de si el fútbol está teniendo demasiados partidos, si el calendario está tan apretado que está ahogando y está causándole muchos problemas físicos a los jugadores. Y es que hay mucho que analizar aquí. De hecho, con el estreno del nuevo formato de la Champions ha aumentado la cantidad de equipos y la cantidad de partidos de la competición, y esto ha llevado al descontento de muchos jugadores que se han quejado y han mostrado su descontento acerca de que cada vez más hay muchos más partidos, hay más competiciones y hay menos descanso para los futbolistas, cosa que ellos mismos han planteado que les afecta tanto en su rendimiento de juego como en su estado físico.
Y una de las declaraciones más importantes que han ocurrido en los últimos días, que nos lleva a hablar de esta temática el día de hoy, son las declaraciones de Rodrigo Hernández, mejor conocido o popularmente conocido como Rodri, una de las grandes figuras del Manchester City. Y es que compartió un testimonio polémico que estoy a punto de leerles en este momento, abro comillas: creo que estamos cada vez más cerca de hacer una huelga. Pregúntale a cualquier jugador y te dirá lo mismo. Si esto sigue así, no nos quedará otra opción, y esto es algo que nos preocupa. Declaraciones que hacen mucho ruido debido a que muchos futbolistas y protagonistas del mundo del fútbol se habían quejado de la cantidad de partidos, pero hasta ahora ninguno había tocado la posibilidad de hacer una huelga, que en este caso sería la medida más extrema. Además de eso, añadió que creo que es demasiado, alguien tiene que cuidar de nosotros porque somos los protagonistas de este deporte o negocio, como prefieras llamarlo. No todo es dinero o marketing, también la calidad del espectáculo. Y sin duda alguna son declaraciones bastante fuertes, bastante llamativas las que hizo el futbolista español, pero hay que remarcar además que no ha sido el único, ya que también ha mostrado su descontento con esta situación, en este caso Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, el entrenador italiano, Dani Carvajal, Aurelien Tchouaméni, Virgil van Dijk, entre muchos otros protagonistas. Hay que hablarles específicamente del caso de Carlo Ancelotti porque antes de esta medida que había planteado Rodri, a principios de temporada, el entrenador de Real Madrid había comentado que para él existía la posibilidad, junto con su cuerpo técnico, que en determinado momento de la temporada se le dieran vacaciones a los jugadores en plena temporada. Que por ejemplo Vinicius Junior, futbolista de su plantilla, estuviese una semana de vacaciones así existieran partidos. Y esto lo dice porque cada vez hay una exigencia mucho mayor para los jugadores y compromete su físico. Y de hecho es algo que es remarcable porque en ciertas ocasiones, si podemos analizar las mejores plantillas del mundo, plantillas con equipos como el Fútbol Club Barcelona, el Real Madrid, el Manchester City, han sufrido de muchas lesiones en los últimos 2 o 3 años y cuentan con los mejores preparadores físicos del mundo, por lo cual ellos mismos lo han atribuido a la cantidad de partidos y a que no hay descanso. Por eso es necesario que señalemos a la FIFA. Hay que hablar de la FIFA y vamos a hacer un análisis acerca de qué es lo que ha ocurrido en los últimos años, en la última década, acerca del cambio que ha existido en el calendario de los partidos y por qué esto cada vez afecta más a los jugadores. De hecho, hay que hablar de que aparte de que hay competiciones nuevas que se han ido agregando, también muchas han cambiado de formato. Entre ellas vamos a citar al nuevo formato de la Champions, del Mundial de Clubes, del Mundial de Selecciones, la nueva Nations League, entre otros cambios importantes. De hecho, hay algo que tenemos que remarcar y es que vamos a hacer una comparación entre el año 2000 y el año en el que nos encontramos, 2024. Desde el año 2000, salvo las ligas, las competiciones han crecido en número de participantes y de encuentros totales. De hecho, la Champions League, tras una pequeña reducción de partidos en el año 2003, anteriormente se disputaban 157 y pasaron a ser 125. Pero en la temporada que se está disputando, la 2024-2025, el número de equipos ha ascendido de 32 a 36 y rompe el umbral de partidos hasta 189. Estamos hablando de que es una cantidad bárbara de partidos, prácticamente más de 70. Algo que es una locura si lo pensamos de esa manera. Aunado a eso, otra de las problemáticas o de las cosas que no les han gustado a los futbolistas ha sido esta presentación del nuevo formato del Mundial de Clubes, que lo hace un torneo mucho más extenso en el que se clasifica de acuerdo a ciertos logros y a la posición del ranking mundial de la FIFA en clubes dependiendo de su confederación. Y en este caso clasificarán un total de 32 equipos que comenzará en julio del siguiente año. ¿Y por qué es importante analizar esto? Porque estamos hablando de que si contextualizamos lo que ha sucedido en los últimos años, vamos a hablar del año 2024, donde por ejemplo los futbolistas de elite disputaron ligas locales, disputaron la Champions League, en algunos equipos los que llegaron a las fases finales, o por ejemplo vamos a citar el caso del último campeón del Real Madrid, que tuvo que llegar a la final y luego disputar la Supercopa de Europa. En este caso los futbolistas apenas terminaron sus competiciones locales y terminaron de disputar torneos internacionales, porque también vamos a incluir a la Europa League y a la Conference League, ya tuvieron que disputar en el caso de Europa la Eurocopa y en nuestro continente la Copa América, por lo que prácticamente no hubo vacaciones. Hubo un descanso de 10 días para futbolistas que venían de sus selecciones para integrarse a sus clubes. Y de hecho ya para el año que viene vendría el nuevo Mundial de Clubes, que de hecho no habría vacaciones porque empieza justamente en julio
y cuando termine ya empiezan las ligas de nuevo, y ya para el año 2026 viene el Mundial de Selecciones, por lo que ya esto es una problemática mucho más profunda, debido a que ya estamos hablando de 3 temporadas consecutivas, eso sin revisar lo que han sido años anteriores, porque sigue habiendo competencias de este estilo, donde los futbolistas prácticamente no tienen descanso, y más allá de que cuenten con preparación física de primer nivel, de la mejor del mundo, esto lo sigue afectando y cada vez hay más lesionados. De hecho, algunas de las medidas que la FIFA ha planteado para solucionar esta problemática o las quejas de los jugadores es que primero se implementó el cambio de que las sustituciones del fútbol anteriormente eran 3 y ahora pasan a ser 5, y el banquillo de suplentes también extendió su cantidad de jugadores, pero digamos que realmente esto es una solución, una salida para ciertos equipos, solamente que cuenten con tanta profundidad, porque en este caso un equipo que venga más justo de plantilla le va a seguir costando, porque por ejemplo vamos a hablar del Girona, que va a disputar su primera Champions League. Este equipo, por mucho que tenga 5 cambios, no tiene la profundidad de plantilla para poder resistir esta situación. Y de hecho, en ciertas ligas también se ha hecho el cambio, o se ha implementado el cambio, de que existan momentos de hidratación donde los jugadores puedan descansar, beber agua y seguir jugando. Pero para los jugadores existe únicamente una solución, y esa sería la reducción de partidos. Una de las disyuntivas más importantes que se ha planteado es que esto significaría para ellos una reducción en su salario. Por eso es que tal vez Rodri hace referencia a la parte del negocio, porque a mayor cantidad de partidos, más transmisiones, más patrocinantes y más dinero. Pero llegará un punto en el que los futbolistas, yo creo que darán su máximo, donde dirán que ya no pueden dar más y harán una huelga, que esperemos que no haya que llegar hasta ese punto, pero realmente, dadas las circunstancias que se han dado hasta ahora y lo que se han planteado hasta los momentos, parece que cada vez está más cerca de ocurrir, y nosotros seguiremos de cerca todo lo que ocurra con esta situación. Nosotros, amigos, tenemos mucho más cosas que comentarles en nuestro programa. Hay que vivir el apasionante mundo de la Fórmula 1, pero vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos. Continuamos con el análisis, estamos de vuelta, amigos, aquí en Más que Béisbol, y ha llegado el momento de hablar de la categoría reina del deporte motor. Ha llegado el momento de hablar de Fórmula 1, porque luego del apasionante Gran Premio de Azerbaiyán, el mundial está más vivo que nunca, el de pilotos y el de constructores. Por lo que nosotros vamos a hacer un análisis acerca de todo lo que ha pasado en los últimos días y de los mejores pilotos que están con las mejores actuaciones en el mundo. Vamos a hablarles, amigos, acerca de que hay mucho que comentar. Hay mucho que comentar debido a que son muchas las cosas que nosotros podemos decir acerca de lo que ha ocurrido en los últimos días en la Fórmula 1, porque como hacía referencia al Gran Premio de Bakú, un circuito urbano que sin duda alguna siempre nos regala momentos emocionantes y siempre nos regala grandes actuaciones. Hay muchas cosas que podemos comentar acerca de eso, y vamos a empezar haciéndolo con que en estos momentos la escudería McLaren ha tomado el liderato del Mundial de Constructores y ha pasado a Red Bull, que ya queda en el segundo lugar, y Ferrari sigue estando muy cerca de ese segundo lugar que tiene Red Bull, estando en el tercer puesto, por lo que esa lucha sigue muy interesante. Pero donde está la verdadera locura, donde está todo esto que nos emociona, que nos llena de mucha satisfacción de ver lo apretado que está este Mundial, es justamente el de pilotos. Y hay muchas cosas que nosotros vamos a comentar alrededor de eso, debido a que primero tenemos que hablar del cuarto hasta el primer lugar, y quien se encuentra en la cuarta posición es Oscar Piastri, el piloto de McLaren, el piloto australiano, que tuvo una jornada sensacional en el último Gran Premio de Azerbaiyán, con una de sus mejores actuaciones, la que probablemente es su mejor carrera que ha tenido hasta ahora, hasta los momentos. Y es que lo que hizo Piastri fue cargarse su equipo al hombro luego de ese error que cometió Lando Norris, del cual estaremos hablando más adelante. Pero hay una cosa que tenemos que remarcar, amigos, y es que lo que hizo Oscar Piastri fue sin duda alguna fenomenal, debido a que clasificó en la segunda posición. La pole position la hizo Charles Leclerc, pero luego de no tener su mejor rendimiento en el primer stint, en ese primer uso de las gomas, después de cambiarlas tuvo una actuación fenomenal, debido a que hizo un adelantamiento muy arriesgado y muy difícil de hacer. Era esa oportunidad donde no había más ninguna, porque realmente la Ferrari de Charles Leclerc estaba funcionando muy bien y tenía todo para llevarse esta victoria, porque clasificó de primero y tenía el ritmo de carrera.
pero lo que hizo Oscar Piastri fue un adelantamiento descomunal, y aparte de ello defendió como si no hubiese un mañana su primera posición para quedarse con su segunda victoria en lo que llevamos de temporada. Y de hecho, esto es un aspecto fundamental debido a que esa primera victoria de Piastri en la Fórmula 1, digamos que no fue muy emocionante debido a ese incidente que ocurrió en el Gran Premio de Hungría, donde Norris estaba por delante y le devolvió la posición y se sintió culpable. Digamos que McLaren manchó un poco lo que es ese momento tan significativo para Piastri, pero que sin duda alguna ha demostrado que tiene todo para ser un piloto campeón. Tiene madera de campeón este muchacho. Y lo tiene porque manejar de la manera en que manejó, estando en su segundo año de Fórmula 1, porque digamos que ha existido mucho el debate acerca de si McLaren debería haberle dado prioridad a Lando Norris o a Oscar Piastri. Lo hemos comentado, de hecho, aquí en nuestro programa, de que realmente por estar mucho más cerca del Mundial, el piloto británico, es decir, Lando Norris, este es el que debería de haber recibido la prioridad, pero Piastri ha demostrado hasta ahora que tiene todo lo necesario para ser el líder de este proyecto de McLaren, y además de eso también tiene todo lo necesario para competir él por el Mundial de Pilotos, porque es así, ni siquiera está tan lejos. Hay una diferencia alrededor de 30 puntos entre él y su compañero de equipo, y de presentarse en una situación similar donde él se quede con la victoria, pondría al equipo a dudar más de lo que ya lo han hecho con el tema de quién debería ser el piloto número 1 o el piloto número 2. Ya habiendo hablado de Oscar Piastri, ahora es momento de hablarles de Charles Leclerc con su Ferrari. Y es que Leclerc ha tenido un año particular. De hecho, ha tenido sus altas, ha tenido sus bajas como en la escudería Ferrari, pero han logrado a pesar de todo ser bastante consistentes. Y esto es un tema que es importante debido a que esa misma consistencia los ha llevado a estar ahí muy cerca del segundo puesto en el Mundial de Constructores, y él cerca de pelearle el segundo puesto a Lando Norris también. Porque luego de esa gran victoria en el Gran Premio de Monza, en el Gran Premio de casa, donde tuvimos esas imágenes espectaculares de él celebrando con su gente, tuvo la pole position por cuarta temporada consecutiva en este Gran Premio de Bakú, que nuevamente no pudo capitalizar en una victoria, pero sigue siendo una actuación bastante sólida. Y de hecho, el siguiente Gran Premio es el Gran Premio de Singapur, una carrera que él ya ha ganado anteriormente y que además también ha sido uno de los mejores circuitos a los que le ha ido a Ferrari en los últimos años. Han conseguido muchas victorias con Charles Leclerc, con Carlos Sainz, con Sebastián Vettel, por lo que hay un panorama positivo de cara aquí al final de temporada para el piloto monegasco, y ha tenido muy buen rendimiento. De hecho, en el año 2022, digamos que fue la temporada donde estuvo mucho más cerca de pelear por el campeonato de pilotos, pero yo creo que sigue teniendo madera de un piloto con muchas capacidades, con mucho talento para competir por los próximos años. De hecho, este mismo año las posibilidades están ahí de ganar el Gran Premio de Singapur, las cosas están muy abiertas, y por eso es que estamos hablando de los cuatro, porque realmente hay un escenario donde todos tienen buenos monoplazas, todos tienen buen ritmo de carrera, son buenos clasificadores y cualquier cosa puede pasar. Ahora ha llegado el momento de hablar de Lando Norris. Y amigos, lo que les muestro aquí en pantalla, una imagen vale más que 1000 palabras. La cara de Lando Norris dice mucho de lo que ha sido su rendimiento en las últimas temporadas, en las últimas temporadas no. Digamos que su rendimiento en la Fórmula 1 realmente ha sido bueno siempre, pero en este año, yo creo que para sorpresa de él, está teniendo un monoplaza con el cual puede pelear por el campeonato de pilotos. Y no sé si realmente él haya estado preparado para eso, porque se ve como en múltiples ocasiones ha cometido errores que han sido claves en puntos que se le han escapado, que podrían haberlo puesto mucho más cerca de lo que está en este momento de Max Verstappen. De hecho, en el Gran Premio de Bakú, el último que se disputó, como nosotros estamos viendo la previa de lo que será el de Singapur, teniendo el mejor auto de toda la Fórmula 1 en estos momentos, cometió un error en clasificación y quedó eliminado en la Q1. De hecho, ya en la carrera pudo remontar hasta el cuarto lugar, habiendo salido desde el 15º puesto. Algo que, si bien es una remontada bastante remarcable, sigue siendo un aspecto negativo, porque más bien él debería haber peleado la carrera y no estar peleando por adelantar pilotos como lo hizo. Y en este caso Lando Norris no ha tenido uno, sino muchísimos errores en las últimas carreras, y podemos hacer un análisis desde el Gran Premio de Miami, donde obtuvo su primera victoria en la Fórmula 1. Ya en el Gran Premio de Zandvoort, el Gran Premio de los Países Bajos, tuvo su segunda victoria, ha tenido 2 nada más, pero realmente ha tenido un auto para tener muchas más victorias, por lo que el rendimiento de Lando ha dejado mucho que desear. Y yo creo que para el siguiente año, que se mantiene el mismo reglamento, McLaren, de mantener esta misma base y empezar con los pilotos de cero, yo no sé si le vayan a dar la prioridad a él.
Ya en estos momentos el propio director del equipo ha hablado de que como está más cerca de Verstappen, se la daría a él, pero como les venía remarcando, si el compañero se le acerca, yo creo que van a dudar. Y ya para el año que viene, no sé si escojan a Piastri por delante de él. Pero como les venimos remarcando, ha cometido muchos errores que le han costado puntos donde podría estar muchísimo, pero muchísimo más cerca de Verstappen. Pero en vez de remontarle de a 12, de a 15, de a 18, le ha remontado de a 2 y de a 3. Y hablando de Verstappen, ha llegado el momento de hablar del piloto que ha sido campeón del mundo por 3 temporadas consecutivas y que al inicio de esta parecía que venía encaminado muy tranquilamente al cuarto. Como recordamos anteriormente, Verstappen ganó 7 de las primeras 10 carreras que se han disputado, prácticamente en un dominio totalmente incontestable donde nadie le hacía frente y parecía que otra vez íbamos a tener un dominio donde nadie se le podría acercar. Pero desde entonces el rendimiento del monoplaza se ha venido a pique, ha perdido por completo esa competitividad que lo volvía un auto al que nadie se le podía acercar, y de hecho tal ha sido así que el piloto ya ha perdido por completo la confianza en el monoplaza. Lo ha comentado en ruedas de prensa, lo ha comentado en radios en plenas carreras, por lo que ha tenido que conformarse en las últimas carreras con un quinto lugar, sexto lugar. En el Gran Premio de los Países Bajos quedó de segundo lugar, pero a 22 segundos del líder, que fue Lando Norris. Pero al seguir siendo constante con los puntos, porque ha sumado de a poquito, pero ha seguido sumando, y por todas las disputas que han existido entre los 3 pilotos anteriores, sigue estando como líder y todavía tiene muchas probabilidades de ser campeón del mundo nuevamente. De esta manera, amigos, llegamos al final de nuestro programa del día de hoy, esperando que les haya gustado y que se sumen todas las semanas aquí a nuestro programa. Les recordamos nuestras redes sociales, @TRBoficial1 en Instagram y en TikTok, nuestra página web www.trb.net.be, que nos sigan por favor en nuestras redes sociales, @MásQueBéisbolBE en todas las plataformas, y que se suscriban a nuestro canal de YouTube, donde podrá encontrar todos los programas que hemos hecho hasta la fecha y contenido inédito que no se puede perder. Ya lo saben, amigos, sáquenla de jonrón este fin de semana, hagan ejercicio, tomen mucha agua y cuídense. Feliz fin de.